Hola, ¿qué tal? Buen día, bendiciones para todos. Nos corresponde en nuestro devocional del día de hoy el capítulo número 4 de la primera carta a Timoteo. Oramos como siempre para comenzar. Padre, te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús en esta mañana, por permitirnos, Señor, poder considerar tu palabra. Gracias por la edificación a nuestras vidas, Señor, por formarnos en tu palabra que es verdad y por permitirnos conocerla, Señor. Ayúdanos, Padre, a mantenernos en la fe, creyendo en Cristo y, Señor, gracias por este tiempo. En tus manos lo dejamos, Señor. Háblanos, te lo pedimos y rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a considerar para este devocional el versículo número 1. Y antes, por favor, permítanme introducir el tema leyendo algunos versículos del capítulo número 1 de la primera carta a Timoteo. Esto me va a servir de introducción al tema que hoy vamos a ver. Hemos visto que en el primer versículo, Pablo, después de la salutación o del saludo hacia Timoteo y hacia la iglesia, vemos que de una manera inmediata lo siguiente. Dice el versículo 3, como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Entonces vemos que aquí estaba pasando algo muy importante, la cual algunos estaban enseñando diferente doctrina. Y también vamos a ver en lo que voy a leer que también algunos estaban desviándose de la fe. Dice el versículo 6 del capítulo 1, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. Entonces eso es todo lo que estaba sucediendo aquí en la iglesia de Éfeso. Sigue algo más en el versículo 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces, en esto último también, algunos naufragaron desechando la fe, algunos, y menciona el nombre de dos personas que antes permanecían o que permanecieron dentro de la iglesia de Éfeso, pero que tuvieron que ser expulsados y entregados a Satanás. Entonces, ese mismo tema lo trata nuevamente de alguna manera el versículo número 1 del capítulo 4, pero ahora no lo dice él de alguna manera, Pablo, sino lo dice el Espíritu Santo. Leamos lo que dice. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Permítanme leer este mismo versículo, pero en la traducción del lenguaje actual. El Espíritu Santo ha dicho claramente que en los últimos tiempos algunas personas dejarán de confiar en Dios, serán engañadas por espíritus mentirosos y obedecerán enseñanzas de demonios. Cristo en los evangelios nos permite saber señales de los últimos tiempos. Ahora es el Espíritu Santo en este versículo que dice claramente y adiciona lo siguiente. En los últimos tiempos, algunas personas, en la traducción del lenguaje actual dice, dejarán de confiar en Dios.
La Reina Valera, como lo hemos leído, dice, dice apostatarán de la fe. En otra versión se lee, se apartarán de la fe. Ojo con esto. No es que no conocen la palabra o que son ignorantes de lo que la Biblia enseña. ¿Por qué? Porque son personas que confían en Dios. Recordemos que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es decir, ellos, como lo vimos en el capítulo 1, están dentro de la iglesia, en este caso dentro de la iglesia en Éfeso. Pero ¿qué sucedió? Que posteriormente apostataron, se apartaron de la fe. Entonces le dan la espalda a esa fe verdadera que algún día conocieron. Por eso es de llamar nuestra atención a la pregunta que Jesús hace en Lucas 18:8 y se lee de la siguiente manera. Les dijo, Él pronto les hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Eso lo dice la traducción del lenguaje actual. En la Reina Valera dice, ¿hallará fe en la tierra? ¿Por qué algunas personas dejarán de confiar en Dios? Dice el verso, serán engañadas escuchando enseñanzas de demonios y lo tremendo es que obedecerán esas enseñanzas. La Biblia nos da muchas razones para leer la palabra, pero una de tantas es para conocer la verdad y desechar la mentira. Hemos escuchado muchas veces este ejemplo y lo escucharemos una vez más por la importancia del tema. El banquero no necesita conocer todos los billetes falsos, sino solo uno, el verdadero, para no ser engañado. Por eso Pablo, en este capítulo de nuestro devocional, en el versículo 16, le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, la misma recomendación de Pablo a Timoteo es la misma recomendación para nosotros. Persistir en la doctrina que hemos aprendido. Otra recomendación que Pablo hace a Timoteo es en el versículo 13 de este capítulo 4. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Entonces es importante y es muy recomendable leer la Biblia. Pongamos atención a eso. Ojalá que diariamente estemos leyendo la palabra. Es el Espíritu Santo, como lo estamos viendo aquí en este versículo, que hoy nos está advirtiendo y asegurando que esas personas engañadoras vendrán con el único propósito de robar, de matar y de destruir nuestra fe en Jesucristo. Y además, adoctrinarán con enseñanzas satánicas o diabólicas. Quiero mencionar un ejemplo de lo que está pasando en México. Creo que tiene que ver con lo que estamos escuchando. En México, desde hace aproximadamente unos 25 años, se empezó a adorar a la Santa Muerte, que de santa no tiene nada y de muerte tiene todo. Hoy en día, en las calles, en las cárceles y en las casas hay altares, hacen misas y la adoran. Hoy en día eso es muy normal y por todos lados es sabido que son sacerdotes satánicos o santeros, así le llaman, quienes están al frente de todo eso. Y tristemente, mucha gente
va a este tipo de ritos, a este tipo de misas, etcétera, 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 de reuniones o como se les llame, precisamente siendo engañados y siendo adoctrinados justamente con enseñanzas de demonios. Entonces vemos definitivamente que Cristo está por venir. Dice este versículo que en los postreros tiempos, que en los últimos tiempos, y vemos que todo esto está pasando. Y tristemente sucedió y es una advertencia hacia la iglesia de Cristo. Ojalá que tú y yo nunca apostataremos nuestra fe o neguemos nuestra fe o demos la espalda a nuestra fe, negando la verdad de Jesucristo. Quisiera terminar leyendo algo que Juan el apóstol escribió en su primera carta, capítulo 2, versículo 18 al 27. Dice lo siguiente: Hijitos, ya es el último tiempo. Y según ustedes oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. No os he escrito como si ignorasen la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesucristo es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Oramos. Padre, gracias por ayudarnos a mantenernos en ti, Señor. Señor, nos has advertido que vendrán engañadores para desviarnos de la fe, Señor. Ese es su propósito. Pero no quedará hasta ahí, Señor, sino que enseñarán doctrinas de demonios, Señor. Ayúdanos a conocer tu verdad. Ayúdanos, Señor, a permanecer en ti, creyendo en ti, confiando en ti, Señor. Guárdanos, Señor, de apostatar, de volver atrás, de confiar, Señor, en algo diferente, que no seas tú, tu Hijo Jesucristo, tu Espíritu Santo, tu palabra que es verdad, Señor. Gracias por este tiempo, por alertarnos y por permitirnos vivir, Señor, conforme a lo que está escrito. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, gracias por este tiempo. Bendiciones para todos y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Bendiciones.